en majestad, en tus manos está el tiempo y la eternidad. Incontenible es tu amor. Bienvenidos a su programa de Desarrollo Cristiano. Vamos a entrar a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo número 9. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Las personas que nos acaban de sintonizar, este es su programa de Desarrollo Cristiano, patrocinado por la Iglesia Emanuel en Chaparral, Nuevo México. Hemos estado hablando sobre los tiempos que vendrán. Tiempos muy difíciles, y ya hablábamos en la primera parte, esta va a ser la segunda parte de los tiempos que vendrán. Y hablamos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, capítulo 12 al 17, no, más bien Apocalipsis 6, 11 al 17, donde se desata el sello, o Dios desata ese juicio que se le llama el sexto sello, donde muchos hombres van a salir corriendo de las casas, al revés de lo que estamos haciendo ahora, que nos estamos metiendo a las casas por el coronavirus. Ahora vamos a salir, como dijimos en el programa anterior, y vamos a ir a las cuevas. Algunos posiblemente vayan a las cuevas, otros a las montañas, pero los que creemos en el arrebatamiento de la iglesia, creemos que Jesucristo viene antes y después se desata de la ira de Dios. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Porque el día ha llegado, el gran día de la ira. Apocalipsis 6, 16 al 17. Bueno, este es el segundo terremoto registrado en la Biblia. Yo les decía que van a venir tiempos muy difíciles, muy amargos, muy tristes, y va a afectar la creación cósmica, va a afectar la creación terrenal, vegetal también, y va a afectar también la cuestión de lo marítimo, los pescados, todos los que anden traficando allí en los mares para traer los pescados o peces a diferentes ciudades para poder comer. Las 2/3 partes de lo marítimo se va a contagiar, y dice la palabra de Dios que va a haber como esas aguas amargas que ni los peces ni nadie de los que anden allí lo van a poder tomar. Así que este es el segundo terremoto. En la Biblia, hago despacio esto, en la Biblia se registran 3 grandes terremotos que van a venir. Dentro de los primeros 3 años y medio va a venir el primero, que está registrado, así rápidamente se lo digo, en el libro de Apocalipsis 6, 11 al 17. El segundo está en el libro de Apocalipsis capítulo 11, 19. Y el otro, que es el tercero, está en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, que está registrado. También la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis capítulo 16, versículo número 18. Así que esto es uno de los eventos que van a venir por los grandes terremotos, y Dios va a estar yendo de acuerdo a los tiempos de Dios, destrozando los seres vivientes, los hombres. En uno de los sellos las 2/3 partes, y luego las trompetas las 2/3 partes, y cada vez que va las trompetas a las 7 copas de la ira de Dios también 2/3 partes. Así que se calcula matemáticamente hablando que yo creo mucha gente de todos los eventos y de todas las cosas que van a venir, 1/3 parte se va a salvar. Así que bueno, se va a salvar de todos los sellos y algunas cosas. Pero en este tiempo, hermanos, de la 70ª semana de Daniel, que está registrada en Daniel 9, 24 al 27, la 70ª semana de Daniel está registrada en el libro de Daniel 9, 27, dice la palabra de Dios que esa última semana, Daniel 9, 27 lo dice, está dividida en 2 partes. Los primeros 3 años y medio, que son 1260 días o 42 meses, y la última también de 3 años y medio, que también son 42 meses o 3.5 años o 1260 días. Los días más terribles que registra la Biblia va a ser precisamente en los últimos 3 años y medio, donde el anticristo también va a salir a conquistar muchas partes, y van a ser los días más horrendos, más tremendos, más desastrosos, especialmente para el pueblo de Israel y la humanidad. Digo, ¿por qué para el pueblo de Israel? Dicen muchas personas, porque hay una parte en la Biblia que lo dice.
El libro de Jeremías 34 al 7, si es que no estoy equivocado, me va la memoria, dice que apertura grande será para Jacob, o sea, para Israel, pero de ella o de esa apertura o problema o tribulación será liberada. Estamos hablando de que no todo Israel va a ser salvo. Estamos hablando de un remanente. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 11, 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel en parte endurecimiento. Y luego Romanos 11, 26 dice, y luego todo Israel va a ser salvo. Ahora, todo mundo nos hemos puesto a pensar y en veces razonamos, los pastores, los evangelistas y tanta cosa de los maestros. Muchos han llegado a creer que porque Dios escogió al pueblo de Israel, han pensado que es el pueblo escogido, y sí lo dice la Biblia, pero muchos piensan que todo Israel va a ser salvo. Pero si usted quiere saber la verdad, pues no todo Israel va a ser salvo, aunque dice la Biblia que todo Israel va a ser salvo. Pero alguien dice, ¿pero por qué, hermano? Bueno, la respuesta la va a tener allí en Romanos del 11 al 5, que dice la palabra de Dios que el remanente escogido va a ser salvo. Un remanente quiere decir un grupo, no todo. Por ejemplo, cuando venga Jesucristo a arrebatar a su iglesia, va a ser un grupo, un remanente. No todos los hermanos se van a ir. ¿Por qué? Porque Dios busca una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, y para cuando Cristo llegue en ese tiempo, mucha gente va a estar desprevenida. Así que se esperan 3 grandes terremotos que registra la Biblia. Número 1, para los que no alcanzaron a escuchar bien, y sobre todo las citas, es el libro de Apocalipsis. En el 6º sello se desata el primer sello, que más bien el 6º sello, el primer terremoto, perdón, que es Apocalipsis 6, 12 al 17. El segundo está registrado en Apocalipsis 11, 19, y el último está registrado en el libro de Apocalipsis capítulo 16, versículo número 18, si es que no estoy equivocado. Así que nomás le estoy dando una probada de lo que el libro de Apocalipsis está diciendo. Este libro, hermanos, quiere decir revelación. ¿Por qué revelación? Porque hay muchos misterios en la Biblia, como el misterio de la iglesia, el misterio del pueblo de Israel, el misterio del arrebatamiento de la iglesia, el misterio por qué no todos los israelitas van a ser salvos, también registra la palabra de Dios. Pero cuando Dios viene, en este caso viene a nosotros por medio de su palabra, la Biblia, entonces esos misterios dejan de ser ocultados y son revelados al pueblo de Dios. Pero ¿cómo son revelados? Cuando uno se pone a leer la palabra de Dios. Mi pueblo fue destrozado, fue destruido, fue desgajado porque le faltó conocimiento, y la Biblia nos dice que el conocimiento viene por la palabra de Dios. Así que van a venir tiempos muy difíciles, van a venir tiempos en que la gente va a andar corriendo de un lado para otro, como los sellos, las trompetas, las 7 copas de la ira de Dios, que empiezan en el libro de Apocalipsis capítulo 16, y no me falla la memoria, y son los últimos 3 años y medio más terribles de toda la historia. Acuérdense bien que de la 7ª copa de la gran ira de Dios viene la segunda venida de Jesucristo, ya con sus ángeles, a establecer el milenio, y eso lo va a encontrar en el libro de Apocalipsis 19, 1 y 2, y lo compara con Apocalipsis 19, 11 al 14. Así que usted, si le gusta la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis también tiene cronología, tiene también matemáticas. Cuando nosotros leemos Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 13, Daniel 2, 7 y el capítulo 13 de Apocalipsis y el 17, esos capítulos son interesantes para entender los eventos cronológicos que vendrán sobre la tierra. Así que, hermanos, estamos esperando, por ejemplo, un granizo casi de 34 kilogramos que dice la palabra de Dios. En el capítulo 16 también lo habla, en el capítulo 18 lo habla de Apocalipsis. Quiere decir que 34 kilogramos es casi como un saco de cemento de allá de México, casi 45 kilogramos. Esto va a ser una cosa tremenda. En el libro de Apocalipsis también dice la palabra de Dios que los mercaderes de la tierra van a pasar por una ciudad, ¿verdad? Que creemos que es allí cerca de Gilal. Gilal está al sur de Irak, que es donde pensamos, de acuerdo a Isaías 13, de acuerdo a Isaías capítulo 18, 26 también, de acuerdo a Apocalipsis 18, que se van a venir tiempos difíciles, hermanos, y la gente va a andar corriendo, buscando, encontrando quien les predique la palabra de Dios, pero ya se habrán acabado esos tiempos. Siempre hemos dicho en el radio, y siempre yo he predicado, hermanos, que la palabra de Dios es importante en este tiempo. Acepte
la gracia de Dios, desde el año 31 cuando Cristo muere hasta ahorita, ya llevamos muchos años de gracia. Así que, querida persona, nos preguntará y dirá, hermano, pero todo eso es un mito, todo es una mentira. La Biblia dice que pues Él va a venir por su pueblo, pero no ha venido. Ya casi tenemos 2000 años. Bueno, si Él lo ha prometido, quiere decir que va a venir por su pueblo. Si Él ha prometido que va a mandar juicios de Dios sobre la tierra para que se arrepientan las personas que son incrédulas, y aún así dice la palabra de Dios que no se arrepintieron de sus obras, capítulo 9 de Apocalipsis. Entonces, no es que Dios sea malo, no es que Dios haya creado el infierno para mandar las personas al infierno porque Él es un Dios de maldad o malo porque lo va a mandar al infierno. Es que Dios no hizo el infierno. En la creación de Dios, si usted se fija, en los 6 días no está el infierno creado o hecho. El infierno fue después creado por Dios a causa de la rebelión, a causa de los problemas que tenemos nosotros en la humanidad. Pero los ricos y los pobres se van al infierno no porque son ricos o pobres. Nos vamos al infierno si la persona no aceptamos a Jesucristo, y nos dice la Biblia, aquí están los mandamientos, arrepiéntete, dale tu corazón al Señor Jesucristo, camina en una vida nueva. Así que estamos urgiendo a los matrimonios, a las personas, a nosotros, a toda la iglesia de Chaparral, a todas las personas que nos escuchan en diferentes partes. Lo más bonito, hermanos, es creer en un Dios vivo, en un Dios que hizo los cielos y la tierra. Un día llegó Pablo, y eso está registrado allí en el capítulo 17, del 11 en adelante también, de Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, nos dice que Pablo llegó a Grecia, y dice la palabra de Dios que su corazón se enardeció, su corazón se molestó, su corazón estaba bien atribulado, porque vio a los griegos que cuando estaba allí en el Areópago, cuando estaba allí en los edificios hechos de puro mármol, eran bonitos, preciosos, ¿verdad? Pero miró tanto pecado en esa ciudad de Grecia, y hasta la fecha está habiendo mucho pecado en Grecia, que los hombres no se arrepienten, tienen dioses extraños. Y así mucha humanidad tiene dioses extraños. Unos adoran a los ídolos, otros adoran al palo, otros adoran a la vaca, otros adoran a muchas cosas, ¿verdad? Cada palabra, despacio se lo digo, y esto no es mentira, cada palabra que yo estoy hablando, despacio, más despacio, cada palabra que yo estoy hablando, se está muriendo una persona sin Cristo y sin esperanza. Y para ser precisos, en el África son más de 1.300 millones de personas. Se está muriendo como cerca de una persona cada minuto. Eso se calcula. Entonces quiere decir que hay muchas personas en el mundo, en China, en Japón, en la India, en México, en todas partes del mundo, que se están muriendo a causa de la incredulidad, a causa del pecado, a causa de la soberbia, a causa del orgullo, porque no han querido aceptar a un Cristo de poder. Dios le bendiga, hermanos. Posiblemente nos veamos con la tercera parte.